Buen día, mi nombre es Karen Berenice Beltrán Castorena y hoy voy a presentar los temas del debate, exposición y discurso. El objetivo es conocer la definición, estructura, diferencias y aplicación de cada uno de estos temas en nuestra vida cotidiana. Si bien tienen alguna similitud, también tienen características diferentes que son importantes de conocerlas. El debate es una técnica de comunicación oral en donde se expone y se discute un tema y una problemática. Los debates ocurren ante cualquier situación, puede ser cuando dos personas plantean puntos de vista diferentes y cada uno define su posición con argumentos. También puede ser en las reuniones o asambleas donde dos personas o grupos pueden plantear propuestas diferentes, antagónicas y defenderlas mediante argumentos. En las redes sociales y en los foros de Internet también existen debates en los que los participantes expresan sus opiniones para defender una u otra posición. De igual manera, durante las elecciones políticas para escuchar su punto de vista. Durante el debate, los participantes deben definir su postura con argumentos válidos para solucionar el problema. Además, en el debate se desarrollan competencias expositivas y argumentativas. La forma correcta de organizar un debate es la siguiente. Número 1. Elegir un tema de interés para los participantes. Número 2. Se definen los participantes y el moderador del debate. Número 3. El moderador y los participantes definen las reglas y el tiempo para las réplicas y las contrarréplicas. Número 4. El moderador tiene el control del debate, se toma la decisión final acerca del tema, es decir, concluye el debate, así no se llega a un acuerdo. Se establece una nueva fecha para llevarlo a cabo si es que éste no tuvo algún acuerdo. El objetivo del debate es encontrar la verdad, actuar con pensamiento crítico, ser tolerante y dar un buen discurso en el mensaje. Los elementos que integran un debate son el moderador, que es el encargado de determinar el tiempo en que los participantes podrán exponer sus propuestas. Por lo general se utilizan de 2 a 5 minutos por persona. El secretario es el encargado de escribir todo lo que ocurre durante el debate, especifica el inicio y el final, así como los acuerdos finales. Los participantes son todas las personas involucradas en el debate. La presentación de argumentos. Se representan las evidencias y argumentos del tema de una forma en general. El desarrollo es la parte en donde los participantes discuten el tema manifestando sus ideas con buenos argumentos. Y por último, el final. Se toma la decisión final acerca del tema, es decir, concluye el debate y si no se llega a un acuerdo, se establece una nueva fecha para llevarlo a cabo. Las fases del debate son las siguientes. Fase 0 es la preparación previa del debate. Fase 1, introducción al debate. Fase 2, argumentación. Fase 3, preparación de réplicas. Fase 4, contraargumentación. Y por último, la fase 5, que es el cierre. Argumentos dentro del debate. Los argumentos son las pruebas para defender una postura o punto de vista sobre algún tema en específico. Existen diversos tipos de argumentos, entre ellos los sinomáticos, nexos causales, analogías y por generalización. Considerando el contexto de la argumentación, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos. Tener clara la postura. Pensar en los mensajes clave, poner los puntos por escrito, escuchar con atención, apoyar los argumentos con datos y ejemplos, utilizar un lenguaje respetuoso y por último, ser empáticos. Si bien no existe una estrategia única a la hora de participar en un debate, pero sin embargo hay que considerar los siguientes puntos. El primero es conocer el tema y documentarse. Esto se refiere a que tenemos que documentarnos antes de iniciar el debate en medios de comunicación y libros para reforzar las ideas. El número 2 es ser breve y conciso. Esto da a entender que no debemos divagar sobre el tema para explicar el argumento principal.
Posteriormente sigue respetar opiniones. Se debe de concentrarse en lo que se quiere transmitir. Posteriormente tenemos que saber defender las opiniones, es adaptarse y defender el argumento que nosotros estamos dando. Ser capaz de responder a las objeciones y de criticar los argumentos de los oponentes. Esto es encontrar las objeciones adecuadas siendo lo más crítico posible. Posteriormente es identificar las falacias. Esto quiere decir distinguir las verdades, evitar las mentiras con el fin de ganar. Posteriormente tenemos que respetar el turno y las indicaciones del presentador. Esto quiere decir atender las indicaciones para lograr una o mejor organización del debate. Posteriormente hay que tener una actitud abierta al diálogo, es decir, establecer una buena conversación con los oponentes. Tener conciencia del lenguaje no verbal, es decir, practicar en casa los siguientes elementos: los gestos, expresión facial, postura, vestimenta, el tono de voz, etc. Por último, ser un buen perdedor. En caso de que no resultemos ganadores, tenemos que aceptar la derrota y tomarlo como una oportunidad. Formas para argumentar. La primera es la polémica, la cual quiere decir que es argumentación conflictiva. No permite la intervención del adversario, excepto para falsear o caricaturizar sus dichos. Número 2, el panfleto, en el cual no expresa una opinión, sino de incertidumbre de la que quiere hacer partícipe el lector. Posteriormente seguiría la sátira, la cual denuncia los vicios de una persona, de un grupo social o de una época. El manifiesto trata no solo de convencer, sino de convertir el aliado en aliado a su auditorio, por lo que recurre a todas las formas de inducción. Posteriormente sigue el razonamiento, el cual se caracteriza por la presencia de una demostración lógicamente organizada con argumentos sólidos. Y por último es el por ejemplo. Adopta la forma de una ficción, puede ser fábula, cuento, etc., manteniendo siempre una relación de analogía. Bien, un ejemplo claro de lo que es un debate puede ser lo que acabamos de vivir hace un par de meses durante las elecciones para la gubernatura del Estado de México, en la cual las dos candidatas participaron en debates, que fueron en total 2. Cada una argumentó el por qué tenía que ser ella la próxima gobernadora, dando fundamentos sólidos y replicando acerca de las opiniones o argumentos contrarios. Este es un breve ejemplo de lo que es un debate. Exposición. Otra de las modalidades de comunicación oral es cuando una persona o grupo de personas hablan hacia un auditorio dando a conocer sus ideas y puntos de vista, ya sea para informar, convencer o persuadir. En general es una representación de lo que uno es y de lo que uno hace. El propósito de la exposición es dar a conocer el tema, presentar, informar, conmover o persuadir a un público. Los tipos de exposición oral. En primer lugar tenemos la mesa redonda, que es el debate académico o político donde los participantes están de acuerdo con un tema específico para discutir. Posteriormente el debate, que es la exposición de ideas diferentes sobre un mismo tema. El discurso, su función es convencer o persuadir al auditorio. Y por último tenemos lo que es la conferencia, que es la exposición de temas culturales, científicos o sociales ante un auditorio. Las recomendaciones básicas para tener éxito en una exposición son: el número 1, delimitar el tema de trabajo. 2, leer e investigar. 3, organizar la información. 4, material de apoyo. 5, practicar. Y por último, que es exponer. Las características de la exposición. La estructura general de la exposición cuenta con los siguientes elementos. El número 1 es la introducción, la cual capta la atención del auditorio, verifica el tipo de exposición y estructura la exposición.
Número 2, el desarrollo, el cual presenta las ideas o argumentos que se quieren comunicar en la audiencia. Y por último, la conclusión, destaca las ideas básicas que se han querido comunicar, elaborar un resumen rápido de las ideas principales de la exposición. Cuando se expone un tema sin importar el tamaño de público, es determinado por tres aspectos importantes. El primero es la forma de utilizar la voz, el segundo es la forma de utilizar las palabras y el tercero es la manera en cómo se expresan las ideas en la construcción de oraciones. Una buena exposición se logra a partir de los siguientes puntos. El primero es tener un mensaje claro, saber qué mensaje es el que queremos proyectar en nuestra exposición. Posteriormente hay que identificar qué tipo de público vamos a tener. Después sería organizar la información, es decir, saber cómo vamos a empezar, cuál va a ser el desarrollo y cómo vamos a concluir. Y por último, hacer buen uso del material de apoyo. Un claro ejemplo de una exposición es lo que está sucediendo en este momento. En esta presentación yo estoy exponiendo acerca de estos tres temas que son el debate, la exposición y el discurso. Lo estoy haciendo apoyándome de estas diapositivas como tal. Esto es mi material de apoyo, pero estoy utilizando mi voz para darle explicación a las imágenes que se están proyectando. Si bien no tengo un público presente, pero sé que esta exposición va dirigida hacia mi asesora y por lo tanto mi público sería ella. Y por último tenemos el discurso. El discurso es un mensaje transmitido de forma ordenada con el objetivo de comunicar una idea. Las funciones básicas del discurso son entretener, buscar en el auditorio una respuesta de agrado, diversión y complacerlos. Posteriormente sería informar, persigue la clara comprensión de un asunto, tema o idea que resuelve una incertidumbre. Y por último, convencer. Convencer. Su función básica es influir en los oyentes acerca de verdades claras e indiscutibles que puedan ser aprobadas y comprobadas. Un discurso está compuesto por tres partes importantes, las cuales son introducción, desarrollo y conclusión. La estructura del discurso. Introducción. Lo llaman exordio, proposición o proemio. En esta etapa, el orador trata de captar la atención del auditorio. Desarrollo, llamado también argumentación o comprobación, consiste en un conjunto de pruebas o argumentos que el orador utiliza para convencer a su auditorio. Por último, es la conclusión. Se le conoce como epílogo, peroración. Es la parte final del discurso, induce a ejecutar lo que sugiere, agradece al público su presencia y la atención. Hay que considerar que la estructura del discurso debe ser ordenada y es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos. No solo debes leer el discurso debe ser efectivo para captar la atención de la audiencia. Y por último, haz un buen uso de la expresión corporal. Elementos físicos del discurso. 1. Selecciona el tema. Número 2. Ordena los elementos del tema así como los argumentos. Número 3. Selecciona los conceptos de la introducción y precisar conclusiones que se desprendan de los argumentos. Escribir un guión de apoyo con la lista ordenada de las ideas a desarrollar. Número 5. Ensayar diversas formas de exponer cada punto del guión. Número 6. Memorizar en su orden los puntos a tratar. Número 7. Ensayar el discurso ante un grupo reducido y escuchar opiniones. Y por último, pronunciar el discurso. Los tipos de discurso que hay son el discurso leído, el cual consiste en que se redacta por escrito y el orador pronuncia directamente su mensaje. ¿Cuál es la ventaja de este discurso? Que el orador se concentra en la lectura, no hay equivocación de lo que se pretende comunicar. El siguiente tipo de discurso sería el memorizado y el cual requiere de una preparación y estudio del mismo. Las ventajas de este, pues es que es útil para convencer y persuadir al público. Posteriormente tenemos lo que es el discurso improvisado. Este consiste en explicar los hechos que se utilizan en nuestro actuar diario.
Las ventajas del discurso improvisado es que no cuenta con una estructura real y utiliza lenguaje cotidiano, esto es para crear empatía con la gente. Posteriormente tenemos el extempore, el cual es un discurso mixto combinado entre leído y el improvisado. Las ventajas de este discurso es que se deja a la libertad de la estructura y se pueden dar ejemplos de la vida cotidiana. Existen también otros tipos de discursos, los cuales se nombran a continuación. El discurso narrativo narra hechos o situaciones a través de una trama y un argumento. El discurso publicitario tiene como objeto que es vender un producto, exige creatividad, observación y análisis antes de ponerse en manos a la obra. El discurso expositivo tiene por objeto informar o aclarar un hecho o una situación. Este debe ser claro y conciso. El discurso argumentativo tiene como objeto convencer de algo con argumentos y opiniones, debe tener una base racional sólida. Por último, un claro ejemplo del discurso. De igual manera, en las pasadas elecciones vimos muchos ejemplos de lo que es un discurso. La mayoría de los discursos eran preparados, leídos, memorizados. Unos cuantos se pudieron observar tal vez un poco improvisados, puesto que cada candidato trata de utilizar el lenguaje cotidiano para poder empatizar con los ciudadanos presentes de cada discurso. Los discursos planteaban sus propuestas, problemáticas que ellos pretendían arreglar y trataban de persuadir a los oyentes para convencerlos de que ellos eran la mejor opción. Esto es el más claro ejemplo que se me ocurre sobre un discurso, lo que vivimos cada año de elección. Bueno, en conclusión, con esta actividad, con la realización de esta presentación fue posible conocer la definición, las características, los tipos y estructuras de estos tres temas, así como comprender también las diferencias, porque si bien tienen algo de similitud, también con esto que acabamos de ver comprendimos que tienen cosas muy distintas. Semejanzas puede ser que en la mayoría de estas tres tienen como característica que llevan una introducción, un desarrollo y un desenlace o una conclusión. También es importante conocer la preparación previa que se necesita antes de desarrollar un discurso, un debate o exposición, ya que desde el inicio de nuestra vida académica llevamos a cabo estas actividades y qué mejor que tener las bases para hacerlo de manera correcta. El tono de voz, la expresión corporal y la seguridad al hablar son fundamentales para estas actividades. Con esto concluyo esta presentación, asesora. Espero haya quedado claro la información que pretendí que usted comprendiera. Le agradezco por su tiempo.